Iván Marín, uno de los humoristas más reconocidos de Colombia, está aquí hoy en La Fama porque está promocionando su stand-up comedy Gózatelo, planchándolo con más flow. Gózatelo planchando. Planchando. Pero planchándolo también, porque Planchándolo. uno lo... Sí. Iván, bienvenido, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Pues mi casa no es tan grande, pero en todo caso... Tu segunda casa, bueno, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hablemos de este stand-up comedy. ¿Qué se trata? La gente que puede encontrar. Tengo entendido que además es bastante musical, ¿no? Sí, es una fusión del stand-up normalito, que es cuando una se para ahí a hacer sus bodas, con una interacción completa de música a lo largo de todo el espectáculo. Abordamos alrededor de unos 40 temas, de 40 canciones. El show gira en torno a una premisa fundamental, que es la de mostrar que el género del reggaetón y la música de plancha, aunque parecieran ser distintos, porque en principio uno dice, bueno, no tiene nada que ver uno con el otro, sí tienen demasiado en común. Intento demostrar con este show, no intento, lo demuestro, que el reggaetón y la música de plancha tienen una misma finalidad, que es la de llevarse una mujer a la cama. Dios mío. Tristemente, las mamás siempre creyeron que las habían conquistado con música súper bonita, que no tenía una doble intención, y sí tenían intenciones igual de cochinas. La única diferencia que existe entre un reggaetonero y un baladista es que el baladista es solapao. Solapao. Con el reggaetonero tú sabes a lo que vas, ¿no? Tú escuchas a el Ñejo, otro Dálmata endulza a la mujer el distinto. Otro, así genera elementos de distracción con metáforas, la luna, las estrellas y tenga la mami cuando no lo espera. ¡Tin! ¿Y eso tiene que ver también pues con la canción como tal o tiene mucho que ver también cómo se baila el tema? Bueno, sí, indudablemente el cómo se baila juega un papel fundamental. En el show yo lo hago terrible. No esperen nada, no esperen ahí no hay absolutamente nada, no esperen nada de ello. Lo hago, pero me ocurre lo de la vida real, que es que cuando bailo frente a una dama, pues se muere la risa. Entonces, sí. ¿Por qué el título de esta obra? Mira que a veces algo que la gente poco se imagina, a veces llegar al título de un show es lo más difícil. Muchas veces uno ya tiene el show escrito o lo tiene en proyecto y dice, ¿cómo lo va a llamar? Por ejemplo, me ocurrió con en principio, no sé, barajamos diversos nombres y terminó siendo Gózatelo planchando porque quería fusionar como que algo característico de cada uno de los dos géneros, el planchando obviamente, y el gózatelo, esa palabra fue más complicada porque al principio habíamos pensado perréalo planchando, pues por el tema del reggaetón, pero no se veía tan bonito en una marquesina de teatro, perréalo. Entonces, sí, entonces llegamos al gózatelo y bueno, ha funcionado muy bien afortunadamente. Bueno, ¿nos darías un abrebocas de lo que puede encontrar de pronto la gente en este espectáculo? El espectáculo, como les digo, fusiona eso, los dos géneros. Y, por ejemplo, una primera pregunta, ¿a ti qué es más importante o con qué música te conectas más? ¿Con el reggaetón o con la música romántica? Con el reggaetón, tengo que ser súper honesto. Tú eres así, sí. no, muy yo bien. Soy de reggaetón. No, perfecto, válido, súper válido. Cada quien escoge su gaminería. Gaminería, ¿no? Cada quien es gaminería. Yo de verdad con los comediantes tengo que decir, ya Alejandro me dijo que lo del chirrín, ¿se llama? ¿El chirrín? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama el trago este? Ok, sí, el chirrín. Sí, bueno, chirrín. ya Alejandro me lo montó por esto y ahora Iván Marín me está diciendo porque también te gusta. Que es terrible lo del reggaetón. Es terrible, pero se les perdona, pero bueno, partamos de eso. En el show de nuestros, que hoy en día las mujeres aman el reggaetón y el gran problema está en que las mujeres, ustedes esperan que nosotros lo sepamos bailar y no estamos diseñados genéticamente para bailarlo, tienen que aceptarlo mujeres, porque el problema está en que ustedes las mujeres no lo aceptan. Las mujeres, cada vez que a una mujer le dice, es que yo no sé bailar, ustedes siempre responden, tranquilo, yo te enseño. Y es verdad. Es verdad que hacen el intento de enseñarnos, pero también la realidad es que ustedes son muy malas profesoras. Ustedes no saben. No tenemos paciencia. No. Y dan unos consejos que demuestran que la pedagogía no es lo de ustedes. O sea, por ejemplo, el consejo que suelen dar es, Iván, déjate llevar. ¿Llevar para dónde? O sea, que se la lleven a usted más bien, yo no entiendo. Entonces, no, eso. O cuando le dicen a uno, siente la música. ¿Ustedes han escuchado con detenimiento las letras del reggaetón? ¿Cómo es posible que yo sienta eso? Es más, donde lo sienta me preocupo realmente. Entonces, eso nos dificulta muchísimo a los hombres. No obstante, terminamos haciéndoles caso porque pues siempre queremos complacerlas. Entonces terminamos cediendo a sus caprichos e intentamos salir a bailar y sale terrible en la gran mayoría de los casos. Y eso que el reggaetón, hay quienes dicen que eso el reggaetón salvó a quienes realmente no pueden bailar otros géneros que son un poquito más complicados. ¿Quién dijo eso? Bueno, eso es verdad. Bueno,
bueno, es bastante, yo no verdad, sé. es verdad, la salsa tiene un grado de complejidad más. Ah, el más vallenato también, pero eso de los pasos, todo. el vallenato, bueno, es que yo para eso no puedo, yo ni el merengue, ni el vallenato, ni reggaetón, pero ¿quién dijo que el reggaetón nos salvó? Eso ayuda un poquito. El reggaetón lo es único que muy hay que fácil. decirlo, ayuda a los arrechos. Ah, Digamos a las lo que cosas, tú dices. digamos como nosotros, o sea, el que no ya, pero así que como quien dice a bailar, no creo, no creo. Iván, bueno, tú tienes una amplia trayectoria precisamente en la comedia. ¿Qué tan difícil es estarse reinventando? Bueno, es complejo. Yo antes escuchaba mucho esa expresión de que es difícil llegar, pero más difícil es mantenerse. Es muy cierto. Yo tengo tal vez una ventaja. Y es que yo tengo una mente demasiado activa en ese sentido me gusta estar creando, todo el tiempo estoy pensando pendejadas, entonces eso me ayuda muchísimo. No todo lo que creo pues sale igual de chévere, pero sí por ejemplo, en la actualidad en mi canal de YouTube, por cierto los invito a que se suscriban, eso es gratis, busquen ahí /Iván Comedia, por ejemplo ahí todas las semanas ahora comparto 2 videos de precisamente antes del espectáculo, esto es algo chévere que les puedo compartir como adicional. Yo antes de empezar el espectáculo siempre destino los primeros minutos a hacer una rutina completamente nueva, algo que no tiene nada que ver con el show, a lo que yo denomino la ñapa. En términos de panadería, ¿ahora conoces el término la ñapa? Claro. No, lo pregunto porque hay gente que no. Obvio, Entonces siempre ahí Cuando tiene un poquito más de comida, la ñapa. la ñapa. Entonces yo con eso hago eso, una exploración creativa siempre. Estoy dedicando, el show ya está, el show les puedo garantizar que se van a reír. El show de verdad es súper garantizado porque hemos viajado mucho con él, lo hemos presentado muchas veces en muchos escenarios, entonces gracias a Dios vamos a la fija. Adicional a ello, entonces tengo estos 10 minutos en los que me gusta explorar, hago una rutina acerca de un tema que me llamó la atención de coyuntura durante la semana o cosas así. Entonces, creativamente me gusta siempre estar en eso, siempre estar en ese proceso para no entrar solamente en el área de confort de hacer lo que siempre ya sabemos que nos va a salir bien. Y es que realmente el humor es muy difícil, se requiere un cierto grado de inteligencia para hacer reír a la gente. Boa. No, pero por ejemplo, pues, ¿qué capacidad para responder tanta? Es una cosa... Pero pues sí, no, tal vez sí hay que tener, por ejemplo, para el tipo de cosas que hago, por lo menos en lo de la ñapa, en lo que te digo, sí requiere como mínimo estar con un grado de actualidad muy importante presente, porque hablo, por ejemplo, por dar un ejemplo, el último video que tengo subido en mi canal, hablé de la marcha estudiantil de la semana pasada. Entonces, para eso es muy importante estar muy en la jugada, muy activo Claro. en cuanto a lectura de qué es lo que está ocurriendo, de por qué ellos piden esto, de qué responden los otros, así sucesivamente. Entonces, esa parte sobre todo de la cultura general, del bagaje, de la información, sí hay que tenerla siempre muy presente. ¿Hay de pronto algún tema que hayas vetado, que digas, yo definitivamente nunca voy a hacer comedia sobre eso, sea política, religión? Ay, Dios mío. ¿Algo así Dios mío, puntual? bueno, aquí hay voy a decírselos de una vez, muchachos, alguien se los tenía que decir, ustedes a veces son muy mamones, de verdad, son muy mamoncitos Muy en las redes. delicados. Sí, ahora, pero, mira, hay algo gracioso y es que ni siquiera es solamente por los temas como que los que acabas de mencionar, que la política o la religión, hoy en día la gente se toca por cualquier estupidez. Porque es mujer, porque es hombre, porque es sexismo, porque dijo esto, no sé qué, no, pero mira, por ejemplo, una vez se me fueron encima, por ejemplo, por hacer un chiste de Shakira, un chiste, y ni siquiera era un chiste en contra de ella ni nada, pero hice un chiste de Shakira y me escribía, ¿qué le pasa con Shakira? Pero unas cosas, Dios mío, por Dios santo. Entonces, bajo esa premisa, yo aprendí como que hay cosas de las que uno no habla por simple lógica de uno, bueno, esto ya es un tema demasiado heavy, demasiado pesado eso, pero como tal, si lo que uno pretende es que nunca lo ataquen, que nunca vaya a haber alguien que se emberraque, es muy difícil porque siempre va a haber alguien que se ofenda por algo, siempre. Tú puedes ser una persona que me celebre 100 chistes, yo puedo subir 100 rutinas en las que me estoy burlando de esto, y tú, ja, hasta que me burlé de algo que para ti era sagrado. Por ejemplo, me ocurrió con una chica hace fanática poco, tuya y después. una fanática, y me lo escribió, me lo expresó. Yo siempre celebré todo lo que hacías, pero hice una rutina en la que hablo de Maluma
y para ella Maluma es como si se lo hubieran metido con el Papa, entonces no, súper ofendida, que yo, y yo no estoy diciendo nada malo de Maluma, yo no estoy diciendo, es que Maluma es un hijo de tal por tal, no, solamente decía cosas que me parecen graciosas de cómo se comporta Maluma, y súper ofendida, entonces una seguidora menos, y yo, bueno, está bien por algún chiste de Maluma, y ya, como te digo, ya había hecho rutinas sobre el Papa Francisco, rutinas sobre política, y no, todo eso estaba perfecto, pero al hablar de Maluma, eso fue una coyuntura. Entonces, nunca hay algo, entonces es muy difícil, ya es algo que uno no busca ay, no voy a abrir susceptibilidad, no, siempre las va a abrir. Ya, siempre las va a... Pero o sea, entonces, no hay tema vetado. Sí, no, hay cosas que sí, como te digo, tal vez he madurado en cuanto al tema del humor negro, ya no soy tan amigo de él, había cosas que yo... chistes que tal vez hacía al inicio de mi carrera o algo que ahora me parecen ya muy pesados, porque hay cosas que son muy fuertes que no sé, tal vez, no sé si ya envejecí. ¿Cómo cuáles? Ay, Dios mío, pero... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero tema como político o algo así. No, mira que de la política me gusta hablar, de la política de por sí hablo, por ejemplo. Me gusta hablar de política, más no asumir posturas políticas. Por ejemplo, para la época electoral hice una rutina que la titulé Lecciones de cómo votar en elecciones. Y entonces ahí hablaba de cómo es, por ejemplo, durante la época electoral, yo les decía, miren, no me importa, y es algo de lo que creo de verdad, no me importa usted por quién va a votar. Yo tengo claro mi candidato, pero yo no lo voy a odiar a usted por votar por el otro, porque la gente odia al que va a votar por el otro. Entonces hice toda una rutina hablando en torno a eso, a la forma en la que las personas se expresan, pelean. Sí, pelean por eso. Yo también me expresé sobre eso y no soy comediante. Ve y vota y ya, simplemente. ¿Para qué nos agarramos? Yo tengo un muy buen amigo de toda la vida y seguimos siendo amigos a pesar de la discusión que hubo en algún momento, porque él votaba por un candidato que era radicalmente opuesto al mío, y él empecinado en lo suyo y todo, pero seguimos siendo amigos. Entonces, y yo le decía, y fue en una ocasión un debate, sin mentirte, yo creo que 2 horas desperdiciadas de mi vida, en las que pudimos haber estado hablando de película o de cualquier otra cosa, y la conclusión a la que llegué tras eso es que ni yo lo iba a convencer de votar por el mío, ni él me iba a convencer a mí de votar por él. Entonces, simplemente votamos, y lo otro que decía era respetar. El que gane no siempre va a ganar el que uno quiere. Entonces lo mejor que podemos hacer es respetar. Exactamente, para eso es la democracia. Entonces, porque es que es muy triste cuando salen e invalidan, ganó tal, es que solo es democracia si gana el de nosotros, si gana el otro, entonces es corrupción, no sé qué. Es una postura muy doble. Entonces, tal vez yo critico eso, las posturas de la gente, pero no te vas por no un me gusta, sino yo nunca les voy a decir voten por tal o no voten por tal, no. Les voy a decir no voten por tal clase de personas, no les voy a decir no voten por tal. Si ya el que yo escribo cae dentro del que a usted le gusta, ya es otra cosa. ¿Qué clase de público es más fácil o te gusta más para tus stand-up comedies? No sé, mujeres, niños, señores mayores, hombres. No. ¿Con cuál te identificas más o con cuál crees que hay mayor bueno, si tengo que hablar de un público en general que sí me identifique mucho más, lo definiría como el público geek. Yo soy muy fanático de venga, no sé qué camiseta tengo hoy, es de Batman, sí. De Batman. Yo soy muy fanático de los superhéroes y de todas estas cosas de los cómics. Ahí te vi en el sofá. Por ahí estuve. Que con unos muñequitos de Batman. Sí. Yo les hago las estoqueadas respectivas. Comprando cositas. Entonces yo soy muy fanático de esas cosas, y cuando yo tengo un show que se llama Con Todos los Poderes, que presento solamente en escenarios como ese, como el sofá, como Comic Con, Desterrados, en lugares donde van los ñoños como yo. Entonces, ese público en particular, es con el que más me identifico porque son supremamente apasionados, como soy yo, de esos temas. Entonces, es como... No sé hacen chistes como internos sobre los... Sí, exacto, hay muchas cosas que, por ejemplo, ese show no lo presento en otros escenarios porque la gente no se divertiría igual, o la pasión que ponen cuando yo menciono en ese espectáculo a tal personaje, entonces ese personaje mueve fibras, mueve pasiones. Tal vez uno de los shows que más voy a recordar en mi vida fue en la pasada edición de Comic Con acá en Bogotá. Dios mío, fue impresionante, hubo alrededor de unas 5,000 personas. Wow. Y fue demasiado hermoso, tal vez uno de los días más bonitos de mi carrera, porque no era solo la cantidad de gente, sino la cantidad de risas, de risas y de personajes, porque todos los que estaban ahí es porque eran personas como yo. Entonces ese show salió demasiado bonito, y es gracias a eso, en realidad es a ese tipo de público en particular. Bueno, vamos a hacer preguntas
de las personas que precisamente están conectadas a través del Facebook Live. Y por ejemplo, Esteban Martínez dice: ¿cómo se hace para siempre tener temas nuevos y no perder la creatividad? Pues precisamente como les decía, la actualidad es una de las materias primas. Tal vez a mí me ayuda mucho el hecho de que cuando yo empecé en el humor, mis primeros años de carrera, por si no lo sabes, tú amigo que estás conectado en este momento, yo empecé mi carrera como guionista. Yo escribí para otros humoristas y trabajé para programas radiales. Yo escribí para La Zaranda, La Luciérnaga, la banda Francotiradores, todo eso. Entonces me fogueé mucho en eso, en la actualidad como humor. Todos los días mi primera labor era despertarme a leer el periódico y empezar a ver, bueno, qué chistes voy a hacer acerca de lo que ocurrió hoy. Entonces como que pues, todos esos años de trabajar en eso se quedaron como en mi cabeza y yo no soy capaz de ver noticias sin pensar un lado cómico de las mismas. De ahí que, por ejemplo, en mi canal desarrollo una sección a la que llamo las Marine News y hago eso, un recuento de las noticias que más llamaron la atención o mi atención durante la semana. Entonces yo creo que... ¿Cómo sería una de esas, por ejemplo? Por ejemplo, ahora me llamó mucho la atención el hecho que, no sé si lo sepan, que, ay, qué pecado, el presidente se equivocó, cometió un pequeño errorcito en estos días y confundió a Oscar Figueroa, nuestro pesista, lo confundió con Jerry Mina. Entonces, pues eso me pareció muy chistoso porque cuando le presentaron el video, que Figueroa. Entonces yo dije, no, donde le muestren de verdad un video de Jerry Mina va a pensar que es Pantera Negra. Entonces, no sé, entonces ese tipo de cosas me llaman mucho la atención. O también hay de temas de polémica, por ejemplo, ahora con lo que está ocurriendo con Miss España. Que era un chicuelo. Claro, primera transexual en participar en Miss Universo. Exacto, entonces eso es un tema, entonces que ya yo de entrada digo, independiente de cómo le vaya, ya se puede decir que es el Pablo del Reinado, ¿no? Entonces, entonces hay muchas cosas así que de todas esas noticias siempre me ponen a pensar en eso. Bueno, eso está buenísimo. Mira, acá hay otra mujer que pregunta, Jessica Torres, dice: ¿cómo manejas a las personas que se ofenden con tanta facilidad? Mira que con el tiempo uno mismo aprende a manejarlas. Tal vez antes, yo lo admito, antes tal vez me molestaba, ¿sí? Decía, uy, pero esta gente, y me ponía a veces a entrar en acaloradas discusiones. Incluso hoy en día no puedo decir que siempre soy completamente, ay, me resbalo, no. Hay ocasiones en las que hay algún personaje, pero mira que ni siquiera me molestan tanto las personas, por ejemplo, groseras, los populares haters, no, esos los resuelvo. Esos los hay. Hay quienes tienen hasta perfiles falsos. Eso, yo, un bloqueo, hay un botón que a mí me produce un placer orgásmico que se llama bloqueo. Bloqueas. Mira, se fue rico, bloqueado. Entonces, la mayoría, pero hay unos personajes que sí a veces me motivan a responderle, y es los que son brutos. Lo voy a decir, los que son brutos tapados, porque me emberracan los que entienden una cosa completamente distinta a la que yo dije. O sea, que se ofenden además, no solo por algo que no era, sino por algo que ni siquiera dije yo, sino que ellos lo malinterpretaron. Entonces eso me da un coraje. Entonces a esos a veces me tomo la molestia de responderles y yo, a ver, pedazo de imbécil, mire que lo que yo dije, pues, o sea, si quieren berráquese por esto de verdad, pero no por lo que usted entendió mal. Ahí sí aplica una frase que dice, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes. Y eso ocurre mucho. Entonces, a veces, de verdad, tal vez un 5% escasamente de las veces respondo, pero en su gran mayoría simple y llanamente elimino y bloqueo. La verdad ya no me gasto, no me desgasto. Porque es más chévere que la gente sea amable en redes sociales, que no haya tanto odio. Si no les gusta, sigan. Además que yo no tengo problema, por ejemplo, he conocido chicos de esos de hoy en día que son influencers, que cuando hemos hablado, que los conozco y toco el tema, entonces ellos dicen, no, yo nunca bloqueo a nadie porque eso es un seguidor menos. Y yo, pero alguien que te odia, ¿quieres que te siga? O sea, para mí en ese tipo de casos, para mí menos es más. O sea, a mí no me importa, o sea, a mí qué me importa que me siga alguien que me odia. Comentarios positivos. No, o sea, yo prefiero tener menos, pero gente chévere. Entonces, mi combo de amigos, así como dice J Balvin, la familia. La familia. Bueno, Johan Martínez pregunta, ¿por qué escogió ser humorista y no otra cosa? Mira que fue tal vez una consecuencia del fracasar antes en muchas otras cosas, porque yo antes no fue lo primero que quise hacer. Siempre me gustó el arte y yo quise yo estudié actuación, yo quería ser un escritor serio, no solamente escribir chistes. ¿Serio? Quería ser un actor de carácter, de roles fuertes, dramáticos. Estudié teatro haciendo cosas que así, pero no sé, no me iba bien en muchas de esas facetas. Y cuando exploraba el humor, ya sea actoralmente, por ejemplo, actuando en una comedia o en concursos, yo participaba por ejemplo, se me enredó la lengua. Yo participaba, por ejemplo, en festivales literarios. Entonces, en un festival de poesía,
nada, ni una mención de honor. En un festival de cuento, nada, ni una mentada de madre. Ni alguna vez participé en uno de novela corta, nada. Participaba en un concurso de humor y ganaba. Y yo, es como que la vida me estaba diciendo algo. Y yo al principio reñía con eso. Yo decía, pero ¿por qué? Entonces, cuando hice las paces con eso y aprendí a ver lo bonito que era hacer reír a las personas, me enamoré realmente de eso. Y ahí yo dije, yo nací fue para eso y es lo que disfruto. Y sí, ya son 18 años desde que decidí eso. Bueno, y vamos a ir con las preguntas que ustedes están haciendo a través de Facebook Live. Johan Martínez Alejandro Escobar pregunta, ¿cuál es el comediante más grande de todos los tiempos para ti? Es imposible afirmar o aseverarlo de esa forma porque, por ejemplo, mi comediante favorito, Jerry Seinfeld, es alguien que dice en su programa, en un programa que tiene, que se llama Comedians in Cars, se los recomiendo mucho, él dice que la comedia es como la comida, es de sabores, es de gusto. O sea, por ejemplo, el sushi puede ser para mí la comida favorita y yo conozco gente que odia el sushi. Total. Y ocurre lo mismo con un comediante. Comediantes que para mí son el mejor, conozco gente que dice, pero ¿qué le ven de gracia a ese imbécil? Entonces, responderte cuál es el más grande de todos los tiempos, no creo que alguien pudiera afirmarlo y estuviera siendo veraz en eso. Entonces, te puedo responder, por ejemplo, para mí, cuál es el que más me ha influido o el que más importancia ha tenido en mi vida personal, Seinfeld, precisamente. Jerry Seinfeld es un comediante que sí, llegó a mi vida en un momento clave que significó algo muy importante para mí. ¿Y eso tiene que ver, está ligado con tu pasión hacia el humor? Sí, totalmente, con la forma en la que... Yo la primera vez que vi a Seinfeld precisamente fue a través de su programa de televisión y la primera vez que lo vi haciendo uno de los monólogos, antes de yo saber que era stand-up comedy y todo, yo me crié con humor paisa. Yo soy de una familia de Pereira y no sé, yo fui criado viendo o escuchando el Manicomio de Vargasville, Montecristo, la Escuelita de Doña Rita, todo eso con humor costumbrista paisa, muy de exageración, muchas cosas así que disfruto, sigo disfrutándolas. Pero la primera vez que vi a Seinfeld lo vi haciendo una rutina que además por coincidencias de la vida, todo ocurre por algo, amigos. Estaba haciendo una rutina sobre superhéroes, que es un tema que tanto me impacta. Y lo que decía era como es este género, sacar observaciones acerca de algo que es real, es algo veraz y convertirlo o sacarle el lado cómico. Y cuando yo lo vi, yo dije, wow, esto es algo muy distinto a todo lo que he visto. No sabía cómo se llamaba, hasta muchos años después me vine a enterar de qué era eso del stand-up. Pero ahí descubrí que había otras formas de hacer humor y no sé, eso fue clave para mí. ¿Que has descubierto que de pronto genera más humor, más risas? ¿De pronto lo que le pasa a más gente o lo que es excepcional? No, indudablemente el tema de la identificación es muy importante cuando la gente... No creo que sea algo primordial o único para hacer reír, porque hay muchas cosas que te pueden hacer gracia, te pueden causar gracia sin que te identifiques con ellas, pero indudablemente, por ejemplo, el gran éxito de Andrés López con la pelota de letra que toda familia colombiana se veía reflejada ahí, entonces yo creo que esa es una de las cosas que ayuda muchísimo. Bueno, Naive González pregunta, ¿qué tal fue interpretar a Batman en la película de Lego? Ni siquiera puedo decir que un sueño hecho realidad, porque mentiría si dijera que alguna vez soñé con poder interpretarlo. Mi sueño más grande o ambicioso con respecto a Batman, como aficionado, como fanático, era poder algún día llegar a escribir para él, para DC Comics o algo así. Cuando se presenta ante mí la oportunidad de audicionar para el personaje, yo no lo podía creer y fue algo muy bonito, sobre todo cuando ya me notificaron que yo me ganaba el casting. Entonces fue algo hermoso y que hoy en día me sigue generando demasiadas cosas bonitas. Por ejemplo, hace poco en mi Instagram compartí una foto con mi hija, en la que estoy con mi hija, y cuento una anécdota que de verdad es algo muy bonito para mí. Posterior a la grabación de Lego, celebramos el cumpleaños de mi hija en su colegio. Entonces ese día fui y cuando llego al salón de ella me lleva aparte. Mi hija tiene 6 años, en ese entonces tenía 5. Me saca aparte y me dice, papi, ven. Y me preguntó así toda cómplice y me dice, papi, ¿le puedo decir a mis amigos que eres Batman?
Entonces, Ay, eso es divina. una cosa wow, que llena demasiado, Claro. demasiado. Entonces, anécdotas así, sobre todo con los niños, porque obviamente el humor que hacemos en stand-up es una cosa más para adultos, Sí. pero entonces algo como Lego Batman me acercó demasiado a los niños, que yo adoro a los niños, yo soy bobo con ellos. Entonces, fue algo muy bonito, demasiado gratificante. Es que eso precisamente te iba a decir, porque el Lego además es humor, es mucho humor. Mucho, mucho. Bueno, Ivana, una pregunta que le hacemos a todas las personas, a todas las personalidades como tú que pasan por aquí, por este programa, es para ti, ¿qué es la fama? La fama, wow. La fama es una mujer caprichosa. La mujer, sí, es una mujer caprichosa que si uno se deja llevar por ella, puede ser contraproducente para ti. Entonces la fama es algo que todos cuando estamos empezando deseamos y que cuando ya tenemos renegamos de ella. Entonces es muy compleja a veces la fama. Bueno, ahí teníamos a Iván Marín, uno de los humoristas más reconocidos de Colombia, aquí en La Fama. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. No, a ti muchísimas gracias. Pues yo siempre soñé con esto, con estar en la fama, que era la carnicería de mi barrio, pero bueno, de verdad los espero a todos en el Teatro Santa Fe. Estoy ahí todos los viernes y sábados con este show, con Gózatelo Planchando, que se los juro, de verdad se van a divertir mucho. Y aunque no lo crean, pueden divertirse de manera integral en familia, no con niños chiquitos, pero sí adolescentes y papás se van a divertir mucho, porque cuando me burlo del reggaetón, los papás le dicen a los chinos, casi es esa música de ustedes, y cuando me estoy burlando de la música de los papás, los chinos les dicen, sí, papá, que ustedes también eran dañados. Entonces allá los espero todos los viernes y sábados en el Teatro Santa Fe. Bueno, ahí estaba Iván Marín, por supuesto los invitamos a que vayan a su stand-up comedy. Recuerden que La Fama es su programa, ustedes pueden preguntar, pueden interactuar, pueden incluso opinar cuáles son los invitados que ustedes quieren. La próxima semana nos vemos nuevamente y vamos a tener como invitada a otra humorista, Alejandra Azcárate. Así que Caramba, un abrazo muy fuerte para todos y que tengan una feliz tarde. ¿puedo venir ese día? Claro, invitado.